Ya, buenas, hola a todos. Nuevamente vamos a ver una mejora del ejercicio del video anterior. Les recuerdo que habíamos promediado ciertas edades, o sea, habíamos hecho este ejercicio, pero habíamos tenido el problema de que el igual igual con el string no nos funcionaba. Hagamos la versión de esto mismo, pero usando el igual igual con m como carácter. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Si nos fijamos, simplemente marco ese fichero que es la clase, control C, control V, le voy a llamar versión 2, porque en realidad no es una mejora, sino es otra forma. Tenemos estos dos ficheros iguales y ¿qué vamos a hacer? Este fichero vamos a comparar con m, pero como carácter. O sea, vamos a definir la variable sexo, que la estoy buscando acá, como char. ¿Sí? O sea, cada persona tiene una nota y tiene un sexo. ¿Qué hacemos? Entonces, acá esto nos va a cambiar. Si nos apoyamos en el uso de la clase scanner, igual tenemos que leer una frase. Pero de la frase tenemos que rescatar el carácter. O sea, vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar todo esto, ¿sí? Y ahí lo vamos a ir acomodando. Entonces, acá, control V, igual nos quedó un poco largo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Este string frase lo voy a cortar para colocarlo antes de esto. De hecho, voy a ordenar un poco el código. ¿Sí? Acuérdense, todo esto va a ser simplemente para leer un carácter. Necesito esa frase que contiene carácter y luego de la frase voy a, en una variable pequeñita, guardar el sexo, ¿sí? O el carácter único que representa el sexo, que es extraído de la frase. Ya, ¿qué más? Capturamos en la frase, eso es una nueva línea, un retorno de carro que se lee, o sea, la frase completa, ¿sí? Y luego creamos el carácter acá que tenemos que hacer. Sería sexo. Entonces, esto lo podemos cambiar simplemente como sexo, ¿sí? Y esto se iría. Entonces, a ver, recalquemos lo siguiente. Esto, que vino de la clase scanner, lo podemos borrar. Y lo importante acá, y espero que me entiendan, es que estamos leyendo sexo, pero como un solo carácter. Para eso necesitamos una frase, que es esta, que contenga el carácter único que vamos a leer, y ese único carácter lo sacamos, extraemos de esa frase, ¿sí? Y lo guardamos en sexo. Entonces, acá lo que se hace es que para poder leer en una única variable carácter, leemos primero toda la frase, ¿sí? Con un retorno de carro al final, eso es importante, y luego en la variable sexo rescatamos desde la frase el único carácter, ¿sí? Y luego, ¿qué significa? Que podríamos comparar eso directamente usando el igual. Y acá obviamente va a ser un solo carácter, por ende sería entre comillas simples. Ya no es tan fácil como en pseudolenguaje. Estamos trabajando con un software o lenguaje de programación real. Acá análogamente lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Igual igual. Eso. ¿Y por qué es bueno que no nos equivoquemos? Yo les he dicho, estos videos no son pauteados o confeccionados de memoria. ¿Y cuál es la idea? Poder generar algunos errores no intencionales o intencionales a modo de un aprendizaje bueno para ustedes. Ya, veamos. Eso se cambió, todo lo demás sería igual. Si acá lo único que, el gran cambio que hicimos, por decir gran cambio, fue poder leer el sexo como un carácter, para lo cual, reitero,
primero leemos la frase y extraemos de esa frase el único carácter. Entonces, veamos qué podemos hacer o casi esto nos resulta. Vamos a grabar, se puede cortar la luz, vamos a ejecutar, voy a hacer el ejemplo clásico sencillo, cantidad de alumnos 2, edad 15, sexo mujer, edad 15, sexo hombre, o sea, debería dar promedio 15 para los hombres, promedio 15 para las mujeres y promedio del curso completo 2 también 15. Y nos da exactamente lo mismo. Pero claramente, si ustedes se fijan, es un poco más largo la lectura a través de un carácter. Comparado en la versión anterior, que es esta, y si ustedes se fijan acá, la lectura es más sencilla. Pero la única diferencia es que para comparar esa variable que contiene ahora un string, en la versión primera, tenemos que comparar con equals. Recuerden, eso es porque sexo es un string. Y un string es un objeto, es una clase. En cambio, en la versión de acá, si tú te fijas, sexo es, si buscamos, un char. O sea, es un tipo primitivo, al igual que el int. ¿Sí? Pero eso nos lleva, la contraparte, a tener que extraerlo de la frase. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos dos modalidades. ¿Sí? Ya. ¿Qué más podríamos hacer para mejorar esto? Yo haría una mejora en términos de que acá estamos usando el ciclo mientras. Esto no está mal, pero si tú te fijas, debemos inicializar el i al inicio y debemos colocar ese i dentro de las instrucciones del mientras. Lo que suelen hacer los programadores más profesionales es simplemente no usar el mientras, sino usar el llamado for. O, si ustedes se fijan acá, esto vamos a el manual de referencia de bolsillo Java del ciclo abreviado. Les recuerdo, este es el anexo, son las dos hojas simples que deben manejar. El ciclo abreviado es el uso del for. Esta es la instrucción que inicializa, esta es la condición o expresión booleana y esto es el incremento. ¿Sí? Ahí hay un ejemplo. Esto es mucho más resumido que usar un mientras. Usemos ese formato. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Control C, Control V. Vamos a generar ahora sí una versión mejorada y digo por el uso del ciclo for, ¿sí? Y le voy a llamar versión, sí, versión mejor, ¿sí? 2, porque en realidad es la misma, pero es mejorada. Sí, insisto, la única diferencia, acá los ordena alfabéticamente, pero que esa la vamos a hacer mejorada, pero es la misma versión 2. ¿Y por qué digo mejorada? Simplemente porque voy a cambiar el uso del ciclo while por el for. Y fíjense lo sencillo que es. Acá voy a colocar un for, voy a colocar ese i se usa solamente dentro del for. Entonces voy a colocar int y lo voy a inicializar con 1. Voy a colocar la condición i menor o igual que n y voy a colocar este incremento dentro del ciclo for y más, ¿sí? ¿Y qué consigo con eso? Si ese i se usaba antes dentro del for, ahora lo borro, ¿sí? Y este i, que por escritura está bien, pero se va a incrementar ahí y también acá, 2 veces. Eso no está bien. Entonces, a pesar de que está escrito, lógicamente está mal, entonces lo borramos. ¿Qué ganamos? Eso es el fin del ciclo for. Ya, lo importante es que acá, eso es mucho más resumido, se usa mucho más y haría lo mismo. Es un ciclo mejor o mucho más usado que el mientras. Veamos que así esto procede. Vamos a grabar, vamos a ejecutar. Entonces, ingresa total de alumnos, el ejemplo que estamos viendo, 2, 15, sexo mujer, 15,
sexo hombre, 1, 15, 1, 15, 2, 15, correcto. Hagamos otra ejecución. Voy a ingresar, qué sé yo, 5 mujeres, ¿sí? O sea, 5. Voy a ingresar una edad, 10, ¿sí? Mujer. 20, mujer. 30, mujer. 40, mujer. 50, mujer. ¿Funcionará? Encontramos un error. ¿Cuál? Cantidad de mujeres 5 y su promedio a 30. Perfecto. Pero está dividiendo en alguna parte por 0. A ver, a ver, a ver. Acá. Pinche mal. La cantidad de los hombres. ¿Por qué? Hay que averiguarlo, jóvenes. Ingreso MMM. ¿Y por qué está contabilizó 0? A no ser que me haya equivocado. Eran 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pero, y eso está bien, el promedio es 30. 10, 20, 30, 40, 50. Si el problema es que se nos cae porque no hace esto, no contabiliza o no inicialicé CH en... No, si CH está en 0 y tiene toda la razón de ser. ¿Por qué? Si se fijan, ¿cuántos hombres hay? 0. Entonces, ¿cómo voy a imprimir el promedio? Ojo con eso. O sea, para estos otros ejercicios habría que agregar la siguiente validación. Total de mujeres, cantidad, eso se puede hacer siempre y cuando hayan mujeres, hayan hombres. Validemos entonces. Total de mujeres, ¿sí? Ahí colocamos eso, ¿no es cierto? Ya. Que imprima siempre y cuando haya mujeres y que imprima siempre y cuando hayan hombres. Entonces es bastante sencillo. Colocamos un if. Sí, la cantidad de mujeres es distinta. ¿De qué valor? De 0. ¿Qué podemos hacer? Imprimir el total y el promedio. Podemos tabular ahí. Lo mismo vamos a hacer acá. O sea, estamos chequeando simplemente que antes de la cantidad de hombres sea distinta de ¿qué? De 0, entonces sí podemos imprimir el promedio. De no ser así, no podemos imprimir el promedio. Eso, ojo, está bien que hagamos una prueba básica como las que hacíamos delante, pero ustedes en sus pruebas, trabajando en equipo de 2, 3 personas, deberán probarlo más exhaustivamente. Básicamente acá fue por reducir el tamaño, el tiempo del video. Veamos. Entonces, habíamos dicho 5, ¿sí? Y 10, ¿no es cierto? Mujer. Después 20, mujer. 30, mujer. 40, mujer. 50, mujer. Acá veamos, parece que 5. Llevo 1. Llevo... Acá ingresé algo mal. Sí, vamos de nuevo. Entonces, ejecuto de nuevo. Con valores de entrada válido. Ya, voy a ingresar entonces, decía 5. Edad 10, mujer. 20,
mujer. 30, mujer. 40, mujer. 50, mujer. Son 5. Nos debería dar 30, el valor que está al medio. Total de mujeres 5 y su promedio da 30. Total del curso 5 y su promedio da 30. Y obviamente no me imprime los hombres, ¿por qué? Porque no hay hombres. Entonces, esta pequeña variación habría que agregarla a las versiones anteriores. Ojo con eso, acuérdense, obligadamente tendrán que volver a sus códigos porque esos no están del todo correctos. Lo modificamos al tiro. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente hacemos un copy-paste de eso con las mujeres, control C, y nos vamos acá a la versión anterior. Esta es, sí, la versión mejorada, sí, o sea, nos vamos acá. Entonces, acá no está esa validación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colocar eso. Y también de la última versión que hicimos, para la cantidad de hombres, control C, y vamos. Control V. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. ¿Sí? Hay que agregar eso para que funcione de manera correcta. Vamos y grabamos. Entonces tenemos OK eso y OK eso. Probablemente esta primera versión también nos va a dar problema cuando solamente haya mujeres, porque estamos dividiendo si hay solamente mujeres por 0. Entonces tendríamos que volver a hacer la misma validación. A ver, en este caso quiero verificar bien. Claro, cantidad de hombres, cantidad de mujeres, perfecto. Y acá podríamos hacer exactamente lo mismo. Esta última la cambiamos por exacto. Y ahí tenemos solucionado para hombres. Y luego voy a copiar de acá mismo esta, que sería la cantidad de mujeres. Control C, la vamos a acá modificar por cantidad de mujeres, pero con validación. Ya, si ustedes se fijan acá, para poder dividir ahí y sacar el promedio, eso no puede ser 0 y eso no puede ser 0. Solamente lo hace cuando el valor de la cantidad de mujeres es distinto de 0. Probemos esta versión original, ¿sí? Grabamos, ejecutamos, ¿sí? Y vamos a dar ahora solamente hombres, qué sé yo, 3 hombres. 3, las edades 10, hombre, 20, hombre, 30, y es hombre, 3 hombres. O sea, no me puede dividir por mujeres porque hay 0. Cantidad de hombres 3 y da 20. Y es la edad que está al medio. O sea, corresponde con el promedio. Total del curso 3 y su promedio es 20. Y mujeres no hay y está bien que no lo imprima. Eso, ojo, importante jóvenes, en los videos anteriores no nos dimos cuenta de que podíamos dividir por 0 cuando no habían hombres o no había mujeres, lo que podría dar una división por 0 y un error. No de escritura, no de sintaxis, sino un error lógico, pero igual un error. O sea, estaría semi bueno, o mejor dicho malo en realidad, en un ambiente real eso no puede ocurrir. Y hay que corregirlo como lo corregimos acá. Eso, hasta la próxima y nos vemos.